¿Qué es una adicción? Una adicción es una enfermedad biopsicosocial que crea una dependencia o necesidad hacia una sustancia, actividad o relación afectiva y se involucran factores biológicos, genéticos, psicológicos y sociales. Las adicciones más comunes de la sociedad responden a una absoluta necesidad de consumir una determinada sustancia o actuar de cierto modo de manera continua o incontrolable. El adicto encuentra en el consumo de sustancias o en la conducta dependiente una fuente de placer y euforia tan satisfactoria que lo hacen capaz de prescindir de ella. De hecho, la mayoría de las veces es consciente de las consecuencias físicas y psicológicas y sociales de esta adicción y aún así le resulta muy difícil dejar de hacerlo. Las adicciones tienen como características: número 1, dependencia, que puede ser psicológica o física. Número 2, el síndrome de abstinencia. Número 3, el nivel de tolerancia. De las adicciones logramos identificar 3 tipos, que es la codependencia, o sea, relaciones disfuncionales sociales, de pareja, familiares, en trabajos y demás relaciones humanas emocionales. También encontramos la farmacodependencia a las sustancias psicoactivas, donde específicamente se les denomina como drogas. Gran parte de la sociedad tiene una idea de lo que es una adicción, y las personas consumidoras son satanizadas y excluidas de esta. Sin embargo, últimamente nos hemos dado cuenta que se está abordando el tema de las adicciones desde un ángulo, desde una perspectiva incorrecta. Por ejemplo, si llegáramos a consumir heroína durante 20 días seguidos, al día 21 ya seríamos considerados adictos a esta sustancia. Pero imaginémonos que tenemos que ser internados en el hospital por una situación muy delicada, muy grave, y el médico nos tiene que estar administrando durante los mismos días seguidos diamorfina. Diamorfina, que es una sustancia mucho más poderosa que la heroína debido a su pureza. Entonces, esto quiere decir que igual el día 21 que seamos dados de alta, ¿vamos a ser considerados adictos? La respuesta es simple y sencillamente no. Lo que ocurre es que tenemos la percepción de las adicciones debido a experimentos que se realizaron a principios del siglo XX, donde colocaron a un roedor confinado en una jaula solamente con 2 contenedores para poder beber agua. Un agua era pura y la otra agua contenía heroína o cocaína. Lo que sucedió es que el roedor consumió toda el agua con dichas sustancias hasta morir de sobredosis. No fue hasta los años 70 que el profesor en psicología Bruce Alexander se dio cuenta que existía un problema con este experimento. El roedor no tenía absolutamente nada que hacer en aquella jaula, solamente beber o un contenedor de agua u otro contenedor de agua. Entonces, percibiendo que había este problema, se dispuso a hacer de nuevo este experimento, pero con algo llamado Parque Rata. Básicamente, este era un paraíso para roedores. Era una jaula bastante amplia, con juguetes, con comida de todo tipo, incluso con otros roedores con los que podían aparearse y jugar. Los resultados fueron sorprendentes, ya que muy ocasionalmente bebían el cilindro que contenía heroína o cocaína, y si lo hacían, no lo hacían de manera compulsiva. Los resultados fueron categóricos, ya que de pasar de estar confinados y morir por sobredosis al 100%, con este experimento pasaron a una muerte de sobredosis al 0%. Se podía argumentar que este experimento se llevó a cabo con roedores y que con los seres humanos no aplica. Pongamos como ejemplo la guerra de Vietnam. Durante la guerra de Vietnam, el 20% de los soldados norteamericanos utilizaba heroína.
Entonces la sociedad se preocupó, ya que ellos decían que cuando regresaran a Norteamérica iban a ser personas adictas viviendo en las calles, creando inseguridad. Al finalizar la guerra, sucedió completamente lo contrario. Estas personas, el 90% de los soldados, al regresar a sus hogares con sus familias, dejaron por completo la heroína, esto sin ir a rehabilitación. Ahora, si comparamos ambas teorías, la primera, que asegura que los químicos de las drogas son las que causan las adicciones, entonces, ¿por qué los soldados norteamericanos, al regresar a sus hogares, el 90% dejó la heroína? Comparado con la teoría del psicólogo Alexander, cuando los soldados estaban en un país extranjero, bajo el estrés de que en cualquier momento podían perder la vida, el consumo de drogas pues no sonaba tan mal. Pero al regresar a sus hogares, con su familia, en su ambiente, esto sería equiparable al parque rata. Otro ejemplo reciente es Portugal. En el año 2000 despenalizaron el uso de las drogas. Después de varios años de constante lucha frontal contra las adicciones, cambiaron el paradigma, moviendo los recursos de la lucha ahora para beneficiar con vivienda y trabajo. Los resultados visibles al día de hoy son que el 50% de aquellas personas adictas ahora están completamente rehabilitadas. Es por eso que debemos de cambiar la perspectiva de las adicciones. No son provocadas por las sustancias, sino por el sentimiento de soledad y el aislamiento que tienen las personas. Si una persona no tiene amigos, no sale de casa, no tiene objetivos ni metas, entonces va a ser muy difícil que se libere de las adicciones. Cabe resaltar que estamos en una época donde somos más vulnerables a la dependencia, ya que este sistema en el que vivimos actualmente nos hace creer que vamos a encontrar la felicidad al encontrarnos consumiendo y comprando desde una perspectiva individual, por medio de las redes sociales digitales que nos aíslan en lugar de buscar el bienestar en comunidad. A continuación, enumeraremos las adicciones de mayor impacto moderno. Cannabis es con mucho la droga ilícita más cultivada, practicada y consumida a escala mundial. Representa la mitad de todas las incautaciones de drogas en el mundo y según cifras oficiales hay alrededor de 192 millones de consumidores de cannabis en todo el planeta, siendo una de las adicciones más comunes de la sociedad. El principal componente psicoactivo del cannabis es el delta 9 tetrahidrocannabinol, que es THC, y los cannabinoides, que son estructuralmente similares al THC. El término marihuana se utiliza para hacer referencia a las hojas de cannabis sativa u otra materia prima vegetal. Las plantas femeninas no polinizadas se llaman hashish. Efectos agudos de cannabinoides. Alteraciones en el desarrollo cognitivo, que es la capacidad de aprendizaje, incluidos los procesos asociativos. Alteraciones en el desempeño psicomotor como coordinación motora, que es la atención y precisión en el movimiento. Mayor riesgo de accidentes de tráfico. Efectos crónicos. Deterioro selectivo del funcionamiento cognitivo, con graves consecuencias en la vida diaria, como la organización e integración de información compleja, involucra atención y memoria. Daños respiratorios relacionados con el tabaquismo. Daños postnatal si se consume durante el embarazo. Cabe mencionar que es la única droga natural
que no genera ningún tipo de sobredosis. No existe en el mundo ningún registro de sobredosis por marihuana, pero como acabamos de enumerar, el deterioro en la memoria, en el razonamiento, en la vida diaria son muy notorios, y peor si el cannabis se mezcla con otras drogas durante su consumo. La cocaína, que podríamos decir que es una droga muy conocida por todo el mundo, tiene más de 17 millones de consumidores y unos 3.6 millones de personas que lo consumen en Europa, siendo el 46% en total de todas las drogas que se consumen allá. ¿Qué pasa con esta droga? Al consumirla altera el sistema nervioso, te provoca diferentes alucinaciones, crisis abismales, cambios de humor, de deliraciones, irritabilidad, te hace una persona que cambia constantemente de sentimientos. Obviamente tiene algunos efectos crónicos como son las trombosis, los infartos miocardios, también la difusión de erección, o sea, no hay disfunción eréctil. Hay que mencionar que la cocaína es una de las cosas que es muy adicta de las personas. Te puede provocar adicción a ella y te puede involucrar a otras más, puesto que esta tiene una alta probabilidad de adicción, más alto que la cocaína, que la cannabis y que la heroína. El fentanilo es un conjunto de los opioides que generan una gran dependencia. Actualmente el consumo es masivo, ya que producirlas es sencillo y económico. Es una sustancia muy versátil, ya que puede ser consumida en prácticamente cualquier alimento, bebida o incluso caramelos. También es adicionada a otras drogas para elevar su potencia adictiva. El efecto en la conducta que causan son relacidad extrema, náuseas, confusión, estreñimiento, sedación, problemas para respirar, pérdida del conocimiento. La abstinencia provoca dolores en músculos y huesos, problemas para dormir, diarrea, vómitos, escalofríos, piel de gallina, movimientos, deseos intensos de consumir la droga. El efecto de su uso prolongado llega a crear en el consumidor episodios psicóticos, secuelas psiquiátricas y sobredosis. Sobre la adicción del alcoholismo. La aceptación social de la bebida puede dificultar la identificación de aquellos que han desarrollado una adicción genuina. Sin embargo, los datos alusivos al abuso del alcohol en sus diversas formas son vinos, cervezas, etc. Son alarmantes, y es que el consumo de esta sustancia causa alrededor de 3 millones de muertes por año, es decir, el 5,3% de todas las muertes. En Europa el promedio del consumo de esta sustancia es el doble del promedio mundial, aunque ha disminuido alrededor de un 10% desde 2010. Se cree que su ingesta abusiva es la causante de más de 200 enfermedades, incluyendo enfermedades cardiovasculares, gastroenterológicas y neurológicas. También es el responsable de accidentes traumáticos en todo el mundo. Más de una cuarta parte, el 27% de los jóvenes entre 15 y 19 años consumen el alcohol, sobre todo en Europa. Desgraciadamente, el viejo continente, la ingesta de bebidas alcohólicas comienza mucho antes de los 15 años, con diferencias limitadas entre hombres y mujeres. También debemos mencionar las consecuencias que derivan del abuso del alcohol en el momento, que son peleas y riñas generando lesiones físicas, accidentes al conducir en estado de ebriedad, relaciones sexuales sin protección o consentimiento, así como depresión y pérdida de ganas de vivir, pérdida de memoria. No hay que olvidar que existe la sobredosis del alcohol, siendo muy peligrosa, de la cual se habla muy poco. Una congestión alcohólica puede derivar en la muerte si no es tratada a tiempo. Tabaquismo. El tabaquismo es sin duda uno de los problemas de salud pública más grave, siendo, según datos de la OMS, responsable de la muerte de 8 millones de personas cada año, lo que se traduce a un fallecimiento cada 6 segundos y el 14.1% del total de decesos en el mundo. Se dice que más de 7 millones mueren por exposición directa, ocasionándoles en su mayoría cáncer de pulmón, mientras que alrededor de 1.2 millones por tabaquismo pasivo.
La nicotina representa el componente adictivo del tabaco, causando una gran dependencia física y emocional en los 1.3 millones de consumidores que hay en el mundo. Los efectos en la conducta que crea el consumo del tabaco son excitación, mayor tensión, inhibición del apetito. La abstinencia genera irritabilidad, hostilidad, depresión del estado de ánimo, aumento del ritmo cardíaco. El efecto de uso prolongado deriva en enfermedades cardiovasculares, infarto, cáncer. También mencionando que es la droga que no solo afecta al consumidor, sino también a las personas de su alrededor. El tabaquismo pasivo hace referencia a aquellas personas que no consumen de manera directa el tabaco, pero al estar conviviendo de manera cotidiana con un adicto, sufren estragos físicos como el cáncer en pulmones, EPOC y demás enfermedades que por lo general derivan en la muerte. Mi nombre es Carla y me tocó hablarles sobre el café y el azúcar. El café no puede faltar entre las adicciones más comunes de la sociedad. De hecho, es la primera sustancia que muchas personas consumen cuando despiertan en sus hogares. Por supuesto, es legal y aunque no se asocia con problemas de salud, la cafeína sigue siendo una droga que estimula el sistema inmune. Esto explica por qué revitaliza y nos activa para seguir nuestras tareas diarias. Sin embargo, genera dependencia. El azúcar es uno de los alimentos que más consumimos y a pesar de que no se considera como tal, se ha identificado que puede ser igual de adictiva que muchas otras drogas, ya que el consumo de azúcar atraviesa las mismas etapas que la adicción a otras sustancias. El proceso neurobiológico es similar y tiene complicaciones graves en todo el organismo, por lo tanto se puede considerar el activo de la actualidad. La historia del azúcar es amplia. Hay datos desde el año 600 después de Cristo se utilizaba como sedante y una droga milagrosa. El hallazgo y su utilización se basa en la necesidad de glucosa del cerebro para la producción de energía que requiere nuestro cuerpo. En la actualidad se ha convertido en una dependencia enfermiza. El uso de azúcar conlleva al aumento gradual de dopamina hasta llegar al efecto tolerancia, por lo que se necesita aumentar la dosis de azúcar para conseguir el efecto deseado. Así, la ingesta crónica produce cambios que comprometen las capacidades emocionales y cognitivas del orden superior. Por lo tanto, la capacidad del córtex para dirigir y explicar la conducta hasta convertirse en automatismo con predominio de efectos negativos del consumo. Entre los problemas graves derivados del consumo del azúcar encontramos la obesidad, el hígado graso, la diabetes, la hipertensión, la dependencia emocional. Esta adicción es perfectamente utilizada por las empresas comercializadoras del azúcar en diferentes presentaciones, burlándose de nuestra salud, con el eslogan como por ejemplo, destapa tu felicidad. Yo les voy a hablar sobre la adicción al juego o juegos de video. Un jugador patológico muestra una adicción cada vez mayor al juego, que va desde juegos de casino, máquinas tragamonedas, hasta simples tarjetas de rascar. Con el tiempo aumenta la frecuencia del juego, siendo el control sobre el dinero gastado y descuida las relaciones sociales y los compromisos de la vida cotidiana. En simples palabras, suele desangrar sus finanzas, ocasionando graves consecuencias también en su familia. Normalmente el adicto alimenta su adicción buscando ganancias que le hagan recuperar las numerosas pérdidas económicas. Actualmente, con la proliferación de nuevas tecnologías, se ha sumado la adicción a los juegos online o en línea. Los jugadores patológicos en línea pasan la mayor parte del tiempo inmersos en su mundo virtual, participando en juegos de línea o simplemente en su casa. Como ocurre con otras adicciones, la adicción al juego online también provoca síndrome de abstinencia, con una sensación de gran sufrimiento y nerviosismo si se pierde la posibilidad de jugar. Podemos relacionar la adicción al juego también como al consumo de diversas sustancias, ya que al jugar se genera una gran cantidad de adrenalina, la cual es la prueba perfecta
para ser acompañada por sustancias como las que ya mencionamos anteriormente. Bien, la adicción al juego deriva principalmente en problemas de carácter familiar, personal y económico, ya que para seguir solventando a su adicción a los videojuegos se consumen recursos personales e incluso patrimoniales, siendo despilfarrados los salarios, sus bienes y inmuebles, derivando mayor parte como consecuencia a quedarse sin ningún tipo de propiedad y naturalmente sin el apoyo de sus familiares y seres queridos al abandonar a los adictos a tomar malas decisiones. En fin, parece que los juegos de video son una simple cosa, pero en realidad sí son una adicción y se pueden evitar de muchas maneras, realizando diferentes actividades o yendo a cursos, leyendo un libro, etc. Adicción al sexo. Todo tipo de conducta sexual puede volverse adictiva y esto no se define en relación a la frecuencia del comportamiento, sino a su compulsividad. Tal es el comportamiento lo que se hace patológico, sino la falta de control que desarrolla el adicto. La conducta compulsiva se forma incontrolable y se convierte en un pensamiento obsesivo. Incluso se repite varias veces a pesar de que el adicto sabe que tiene consecuencias negativas. El adicto sexual necesita incrementar sus conductas sexuales para poder disfrutar, hasta el punto de comprometer su desempeño laboral, relaciones sociales y actividades diarias. Entre las adicciones más notorias es la masturbación compulsiva, el exhibicionismo, el voyerismo, las fantasías sexuales continuas, la adicción a la pornografía, la hipersexualidad en una relación estable, la promiscuidad y la prostitución personal. Es común que los adictos desarrollen disfunciones sexuales como la eyaculación precoz, la orgasmía y enfermedades de transmisión sexual y disfunción eréctil. La codependencia emocional no es considerada una adicción, sin embargo, se va a mencionar, ya que esta es muy similar a las adicciones. No nos permite tener un desarrollo personal. Estamos anclados a personas para darnos razones de vida, para tener motivaciones. Cuando estas ya no están, nos encontramos perdidos. No solo estamos a parajes sentimentales, sino también podemos mencionar familiares e inclusive amistades que al entregar nuestras vidas las volvemos prioridades y una necesidad. Se merma nuestro desarrollo personal y deriva en adicciones a otras sustancias que nos ponen en riesgo. Esto es una dependencia patológica a una sustancia o a una persona que no nos permite tener un desarrollo personal y nos ancla a una adicción.